que calcular esto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Ya 9,5 por 4,75. ¿cuánto nos da esto? 4, pues es lo que les decía. De una forma estoy mejorando la exactitud de la medida. Me es más exacto medir 9,5 que medir 4,75. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí calculamos el P1 menos el P2, que va a ser igual a que a la diferencia de densidades 13.600. Aquí vamos a suponer que está moviéndose agua, menos 1000 por 9,81 y por este 4,75 que acabamos de sacar. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? Quedan en pascales, ¿verdad? ¿Cuánto? 5. Pasaron a metros, ¿no? 5.871,29. Sí, 5.871,29. 29. Entonces ya tengo P1 menos P2. Si quieren utilizan las fórmulas que vimos de la diapositiva, pero mi enfoque va a ser primero calcular el caudal ideal y del balance, esta era la ecuación que me permitía calcular el caudal ideal. Entonces P1 menos P2 yo lo tengo calculado, únicamente me faltaría dividir para densidad de gravedad. Entonces sería 5.871,29 dividido para densidad de gravedad, que sería la densidad del agua 1000 por 9,81. El caudal es lo que tengo que calcular, pero este es el caudal ideal. Y aquí me faltaría calcular las áreas, ¿no es cierto? Entonces el área 2 sería un cuarto de pi por el diámetro de la garganta, 0,105 al cuadrado. El área 1 sería un cuarto de pi por el diámetro de la tubería, 0,29. ¿Cuánto me dan estas áreas, por favor? ¿Cuál? 9,5 y qué más es. Centímetros. No entiendo. Centímetros. Sí. ¿Cuánto me da el área 2? ¿Cuánto me da el área 1? 8,65 por peso de los 8,65 por 10 a la menos 3. En el otro caso, 0,035. 0,035. Ya tenemos las áreas y tendríamos que calcular 1 sobre el área 2 al cuadrado menos 1 sobre el área 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? Incluso vemos que se nos simplifica el 9,981 por el 981. ¿Cuánto nos da 1 sobre A2 al cuadrado menos 1 sobre el A1 al cuadrado?
12.548,74. Sí. ¿Cuántos nos da, chicos? 12.200. 12.000 cuadrado. Sí, 12.000. Ah, sí, sí. 12.548,64. Aquí lo tengo con separador. Y ahí sí podemos calcular ya el caudal, ¿no es cierto? Caudal ideal, ¿cuánto nos daría? Dicten. Ah, espera. Es que no hice bien. Como 0.31. 0,031. Pero este es el caudal ideal. Luego el caudal que realmente circularía es el coeficiente de descarga 0,984 por el caudal ideal. ¿Cuánto nos da eso? Sí, sale 0,0. ¿Cuánto sale el caudal? 0,031. Bueno, Pero luego hay que multiplicarle por 0,984. Porque, recuerden, el caudal real es coeficiente de descarga multiplicado por el caudal ideal. Ya hemos calculado el caudal ideal. Ahora me falta multiplicar por 0,984. 0,035. 0,36. Y ese sería el caudal de agua que circularía por esa. Ahora vamos por el otro problema que tiene otro planteamiento. Entonces, en el primer problema, básicamente lo que hemos hecho es aplicar las ecuaciones comunes y corrientes, calcular el caudal ideal, como teníamos datos del coeficiente de descarga, multiplicar caudal ideal por coeficiente de descarga y problema resuelto. Única complejidad es que para mejorar la exactitud de la medición en la caída de presión, medimos o inclinamos el manómetro y medimos en la hipotenusa la caída de presión. Pero en términos formales yo necesito columna de líquido para calcular presión, por eso calculamos la altura vertical más no la altura en la hipotenusa. Ahora, mi segundo problema sigue tratando sobre un medidor Venturi. Tenemos diámetro de garganta, tenemos diámetro de la tubería. Ahora, de alguna forma, ¿sí? Yo no tengo un manómetro diferencial, sino que estoy midiendo presiones. ¿Sí? Presión antes y presión después. Antes me dice que la presión es 140 kilonewtons por cada metro cuadrado de 100 kilopascales. Y justo en la garganta me está diciendo que mido un vacío de 37,5 centímetros. Y es decir, tengo un bajómetro. Un bajómetro, ¿qué es lo que hace? Medir cuánto vacío respecto de la presión atmosférica se está realizando. Pero repito, aquí tengo un manómetro antes y tengo un bajómetro justo en la garganta. Ya no tengo un medidor de presión diferencial.
Y aparte de ello, ahora me dice el 4% de la caída de presión es debido a la presencia del venturímetro. Esta especificación, este dato, es el equivalente del coeficiente de descarga. Porque a la larga, si hay diferencia entre el caudal ideal y el caudal real, es porque realmente existe fricción. Y en este caso me está diciendo que el 4% de la caída de presión que se mide es por efecto de ¿qué? Del venturímetro, la fricción que ocasiona el venturímetro. El equivalente, repito, del coeficiente de descarga. Por lo más alto, luego ¿cuándo salimos de clases? Sí. Febrero. Sí, sí, sí. No, es que pues acaban las horas. Quiero que me den las horas de esto de las pasantías. Para poner en mi cédula. O sea, me trabajé en la televisión, pero tengo experiencia en el hospital. ¿Cacho eso? Pero condiciones de COVID. Aquí en este caso el procedimiento va a ser muy similar. Tendremos que calcular con los diámetros el área 2, el área 1
Sabemos que es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado, 0,125 al cuadrado. Un cuarto de pi por 0,3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? La primera es 0,012. El otro 0,0. De alguna forma les decía, este dato de acá del 4% de la caída de presión corresponde con el coeficiente de descarga, o de alguna forma me permitirá calcular el coeficiente de descarga del medidor Venturi. Si yo con esto puedo calcular el coeficiente de descarga, luego puedo aplicar la ecuación que el caudal es igual al caudal ideal multiplicado por el coeficiente de descarga. Y para calcular el caudal ideal, ¿qué necesito? P1 menos. Aquí, si yo tengo una presión que mido la tubería, se supone que tengo un manómetro, por lo tanto es una presión manométrica. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener 140 kilopascales más la presión. Si yo tengo un vacúometro, ¿cómo miden ustedes la presión en el vacúometro? ¿Cuál será la presión total? ¿Qué es eso? El vacúometro, vuelvo, repito, incluso el enunciado les decía que se mide cuánto vacío está haciendo respecto de la presión atmosférica. No sé si ustedes han manipulado una bomba de vacío. Ahí ustedes tienen un vacúometro. Ahí ustedes marcan y miden cuánto vacío está haciendo respecto de la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta o la presión total, ¿cuál va a ser? La presión atmosférica menos el vacío que está generando. Entonces, P1 menos P2, y claramente se dan cuenta que se cancela, ¿no es cierto?, la presión atmosférica y nos va a quedar 140 kilopascales más esta presión de vacío, pero transformada a unidades equivalentes, que sería 0,0 0,375, ¿no es cierto? Dividido para 100. Tendríamos 100 metros y esto por 13.600 o 13,6 por 9,81 para que todo esto me dé en kilopascales. Pues, ¿cuánto me da P1 menos P2? ¿Cuánto? 140,5. 140,5. Sí. Pues este término le sale 0,5. ¿Seguros? Sí. No es. 189,9. Aproximadamente 190 me dicen, ¿no?
¿Sí? Entonces ya tenemos P1 menos P2. Ahora, les decía, este dato de acá es una medida indirecta, o con esta información podría yo cuantificar lo que es el coeficiente de descarga. Rápidamente, ¿sí? El 4% de la caída de presión se debe a la fricción que ocasiona el medidor Venturi. Entonces, lo que yo voy a hacer es como que calcular la fricción que ocasiona el medidor de Venturi, que va a ser que el 4%. Entonces estoy calculando el HF en unidades de longitud. Calculo el 4% de la caída de presión. Ahora le estoy poniendo ya en pascales dividido para 1000. Pero como necesito en columna de líquido que se está moviendo, y en este caso es agua, dividido para densidad, gravedad. ¿Cuánto me da eso? $7.75 por 10 a la menos 7. 7,75 por 10 a la menos 7. 7,75 por 10 a la menos 7. ¿Por 10 a la menos? 7. Está muy poco, está de nada. 0,0000007. Tengo expo de termómetro. Sí, tengo de reacción. Bien, el de la Rose está mojado. Eres humano y cometes errores. Eres humano y cometes errores. ¿Sabes? Error tipo 1. Hay un error aquí, es que lo pascales es por 1000 acá. Lo siento. Ya por 190.000. ¿Cuánto les da ese HF? Se mantendría este factor, pero tal vez aquí es por 10 a la menos 0, ¿cuánto, perdón? 0,77. 0,77. ¿Sí? La próxima clase deducimos para que entiendan de mejor forma, pero ahora el coeficiente de descarga lo pueden calcular como la raíz de la caída de presión que ustedes calcularon P1 menos P2, pero transformado en metros, es decir, 190.000 dividido para 9,81 por 1000 menos esto que acaban de calcular, 0,77 dividido para el coeficiente de descarga. Lo estoy calculando como la caída de presión que medí, ojo, todo en las mismas unidades, menos la fricción que ocasiona el medidor, dividido para la caída de presión total. ¿Cuánto me da ese coeficiente de descarga? Estos 0,97, 0,98. sí. Una vez que ya tenemos el coeficiente de descarga, el resto ustedes ya lo conocen.
Tengo P1 menos P2, tengo las áreas, calculo el caudal ideal y le multiplico por el coeficiente de descarga. Podríamos hacer